El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipe. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirles. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los senadores, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Miren, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Muy buenos y santos días, queridísimos hermanos en el Señor. Cuando ya está terminando la primera etapa de Jesús de enseñanza y de anuncio del reino en toda Galilea, cuando ya se acerca su subida a Jerusalén, Jesús, como tratando de hacer un resumen, interroga a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos le comentan, le informan lo que han escuchado. Luego, directamente a ellos les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro, que siempre es el más adelantado, inspirado por Dios, le dice: tú eres el Mesías. Mesías es el griego de la palabra Cristo, que significa ungido. Pues el Señor le dice, le prohíbe decírselo a nadie más. ¿Y qué hace Jesús? Que se pone a instruirlos, ya cosas más profundas, más determinantes. Él quiere que sus discípulos, especialmente los 12, estén informados sobre lo que acontecerá. Y le dice que el Hijo del Hombre tiene que ser apresado, tiene que ser condenado por los senadores, los letrados, y que tiene que ser asesinado, pero resucitará al 3er día. Pedro, que aunque inspirado por Dios, hace esa afirmación de que Jesús es el Mesías, pero Pedro tiene una concesión de un Mesías político, un liberador, mientras que el Mesías que el Padre nos envía en Jesús es un Mesías liberador de la vida eterna, es un Mesías que va a sufrir en lugar nuestro, es un Mesías humilde, sencillo, cercano. Y entonces Pedro resulta ser una tentación para que Jesús se aparte de su camino, como así fue Satanás tentador al principio del Evangelio,
cuando se encuentra con Jesús en el desierto, así Jesús llama ahora a Pedro, Satanás, apártate de mí, Satanás. ¿Saben lo que me llama a mí la atención de esto? Es que nosotros podemos pasar radicalmente de ser usados como instrumento por Dios a ser usados como instrumento por el demonio. Por eso tenemos que orar mucho para que sea Dios siempre el que dirija nuestros actos, el que nos conduzca. Porque en un minuto podemos perder el norte y podemos dejarnos usar por Satanás. Y ya al final de este texto de hoy, pues Jesús le da esta enseñanza a sus discípulos. El que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Tenemos que seguir a Jesús, tenemos que involucrarnos en su proyecto, tenemos que creer en Él, en su estilo de vida que Él nos ofrece. Esta es una gran oportunidad, hermanos, para que nosotros revisemos nuestra posición y nuestra situación. ¿Estamos del lado de Dios o estamos del lado de Satanás? Que Dios nos ayude, nos dé la fuerza para siempre vencer las tentaciones del demonio. Que así sea, queridísimos hermanos en la fe.